Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó la muerte del sujeto al que disparó tras acercarse armado a un puesto de control de la Casa Blanca. En medio de la respuesta, un transeúnte también resultó herido. Las autoridades policiales informaron que la situación se encuentra contenida. Estados Unidos ultima los detalles de un acuerdo con Irán que se conocerán en las próximas horas, según anunció el propio presidente Donald Trump. El mandatario dijo que el pacto incluiría la apertura del estrecho de Hormuz, el cual, según agencias iraníes, permanecerá bajo control de Teherán. Y siguen las protestas en Bolivia. La policía y el ejército desplegados no lograron reabrir completamente las carreteras bloqueadas por los manifestantes. El presidente Rodrigo Paz acusó a sectores disidentes de rechazar el diálogo y señaló al expresidente Evo Morales de querer volver al poder. Empezamos en la capital de Estados Unidos. El servicio secreto confirmó que el sujeto que se acercó con un arma a uno de los puestos de control de la Casa Blanca murió tras recibir disparos de los agentes. En medio de la respuesta, un transeúnte también resultó herido y, de acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades, la situación se encuentra controlada. Los hechos prendieron las alarmas, ya que solo ha pasado un mes desde que un tiroteo interrumpió la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Los detalles desde Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. En la ciudad se escuchan sirenas de ambulancias constantemente, y es que esto ocurrió en la esquina de la 17 con Pensilvania, una cuadra de la Casa Blanca. El servicio secreto, que fue el que disparó estos cerca de 12 disparos, dice que los disparó porque una persona tenía un arma de fuego y estaba disparando alrededor del perímetro de la Casa Blanca, y esto hizo que pues abrieran fuego contra esta persona. Los periodistas que normalmente cubren la Casa Blanca estaban afuera, a las afueras de la Casa Blanca, escucharon los disparos y el servicio secreto inmediatamente los acorraló y los aseguró en la sala de prensa de la Casa Blanca, pidiéndoles que se quedaran en el suelo para evitar cualquier tiro perdido que pudiese pues impactar la salud de los periodistas. Acordémonos que esto apenas ocurre un mes después de este tiroteo que ocurrió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Kash Patel está en el lugar de los hechos. Obviamente el presidente Donald Trump, quien está en la Casa Blanca también, pues ha recibido informes constantes sobre la situación de este tiroteo que pues nuevamente coge a la ciudad un poco por sorpresa y pues prende las alarmas sobre la seguridad de la ciudad y la seguridad en el país. En otras noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que un acuerdo con Irán estaría a punto de concretarse. El mandatario dijo haber tenido una conversación con varios líderes de Medio Oriente con quienes discutió dicho pacto, que se conocería dentro de las próximas horas. Trump agregó que este también incluiría la reapertura del estrecho de Hormuz, y justo después la agencia de noticias iraní Fars dijo que este corredor marítimo permanecería bajo la administración de Teherán. Vamos a profundizar en este tema y por ello saludamos a esta hora a Guillermo Ospina Morales. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá y magíster en Estudios Políticos e Internacionales por la Universidad del Rosario. Profesor Ospina, bienvenido a France 24. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Profesor, estas declaraciones de Trump ya las hemos visto antes y al final una de las partes, ya sea Irán o Estados Unidos, termina emitiendo su respectivo rechazo. ¿Por qué esta vez es distinto? ¿Qué hace pensar que esta vez sí va a llegarse a un acuerdo? Bueno, aparte como vemos un incentivo hacia el escalamiento, parece que hoy en día hay un incentivo hacia desescalar y en una negociación. Yo lo pondría en dos términos muy sencillos: políticos y económicos. En primer lugar, hay una presión política que tiene Estados Unidos, no solo por el tema de la inflación, que se registró la más alta en este mes de mayo, sino además de eso la presión del mismo Partido Republicano. Recordemos la semana anterior, que esta semana que termina, hubo una votación que suspendieron los republicanos sobre la ley de World Powers. Entonces hay una presión clara en
dentro del Partido Republicano, además de la presión internacional. Por el caso iraní, la presión económica es muy importante. Digamos, hablamos un poco de qué puede pasar con el petróleo, la situación económica, el almacenamiento, por ejemplo, el petróleo en la isla de Yar. Se habla de que hubo un derrame de petróleo todavía que no está muy esclarecido. Entonces parece que las partes tienen una presión contra el tiempo de buscar un acuerdo y creo que eso es parte que haría diferente este contexto. Claro, es una presión que llega de varios frentes, está el descontento por la guerra, la crisis energética que vive el mundo. ¿Puede esta negociación verse entonces como una especie de derrota para Donald Trump, ya que llegaría justo cuando no se han cumplido sus objetivos por los que inició precisamente la guerra, que eran acabar con el régimen de los ayatolá y también destruir el programa nuclear iraní? Efectivamente, lo más lógico que se puede decir es que se ganan las batallas, pero se pierde la guerra, o en otros términos, victorias operacionales, pero no victoria estratégica. En el fondo, Irán parece ser que tiene una mayor ventaja, un mayor peso dentro de esta negociación y sale mucho más fortalecido incluso el régimen después de esta situación de conflicto. Entonces se puede ver un fracaso porque esencialmente muchos de los objetivos que planteó Trump, por ejemplo, hacer el cambio de régimen, por ejemplo, entregar a la población civil el régimen para que lo tumbaran, hablar de los misiles, ¿sí? Ya son temas que han salido de la agenda puntualmente y por el contrario la discusión ha llegado a un tema que no estaba antes, como el caso del Estrecho de Hormuz, en el cual le ha dado mucho más peso a Irán. Y pareciera ser, y todo parece indicar que al sentarse a negociar al respecto de lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, pareciera ser que Irán ha llevado la discusión a otro lado, lo ha llevado a otro momento, está estableciendo las condiciones, por lo cual pues es un poco lo que se ha comentado a lo largo de todas estas semanas, pues se observa la falta de estrategia por parte de los Estados Unidos. Y yo sí quisiera agregar que si uno mira a lo largo del tiempo todo el proceso de negociación de Irán, ha sido consecuente con toda su estrategia y sus peticiones, incluso la opción de pedir un poco de compensación económica por la guerra, que es algo que incluso hizo en la guerra de Irán en algún momento, Irán-Irak en su momento. Entonces, pareciera verse como una gran derrota y con un costo muy alto para el gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump. Ahora, ¿qué pasaría si no llegara a concretarse este acuerdo? Bueno, creo que el tiempo se acaba, como señalaba en la primera parte. Creo que hay una presión mucho más grande para el gobierno de Estados Unidos. El presidente Trump está viviendo una fractura dentro de su partido, tiene discusiones con sus aliados. Se ha roto, por ejemplo, la confianza y la seguridad entre los países del Golfo y los Estados Unidos, que a la larga creo que eso era parte de la sombrilla de seguridad, que la presencia de Estados Unidos era símbolo de seguridad para estos países. Hoy en día parece que no. Incluso los países del Golfo están abiertos, o por lo menos un poco lo que se ha filtrado, países como Arabia Saudita ha cambiado su postura, Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? De que es posible negociar con Irán y dar un nuevo margen a la región. Creo que el costo político es muy alto para, para el caso de los Estados Unidos. Por supuesto, yo creo que para Irán la sensación de tener la amenaza y a pesar de que esté la coerción constante de la amenaza de un ataque a Estados Unidos es preocupante. En este momento el peso de las negociaciones recae mucho más sobre Irán y la presión creo que cae dentro del lado estadounidense y creo que la situación, entre más pase el tiempo, es más complicado para los Estados Unidos porque ya a la vuelta de la esquina pues tenemos las elecciones de medio término y creo que ese es un costo muy, muy, muy alto. Claro, bien. Era Guillermo Ospina Morales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos aquí en France 24 a discutir este tema. Muchas gracias por la invitación. Pasamos ahora a Francia, que prohibió este sábado la entrada al ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, alegando su comportamiento indescriptible hacia los activistas de una flotilla con destino a Gaza que fueron detenidos por sus fuerzas policiales. Esta semana Ben-Gvir desató la indignación mundial tras difundir un video en el que se le veía burlándose de los activistas maniatados y arrodillados. Desde entonces ha sido reprendido tanto por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como por Estados Unidos. Fue un video que desató la indignación entre varios gobiernos occidentales. El ministro de Seguridad Nacional israelí burlándose de los activistas detenidos de una flotilla con destino a Gaza. Ahora, Polonia ha prohibido a Itamar Ben-Gvir la entrada en su país durante 5 años y Francia de forma indefinida, pidiendo sanciones contra el político junto con España e Italia. No podemos tolerar que ciudadanos franceses sean amenazados, intimidados o maltratados de esta manera, especialmente por un funcionario público. Hago un llamamiento a la Unión Europea para que también imponga sanciones a Itamar Ben-Gvir. El video, publicado con orgullo por el propio Ben-Gvir, mostraba al ministro ondeando una gran bandera israelí ante los detenidos encorvados y gritando "La nación de Israel vive" a un detenido con las muñecas atadas con bridas.
Los activistas afirman que sufrieron agresiones físicas durante su detención y al menos 15 denunciaron agresiones sexuales, incluida la violación. Vinieron con orgullo como grandes héroes. Ahora miren cómo están. Mírenlos ahora. No son héroes, no son nada. Solo partidarios del terrorismo. Ben Gvir, un ultranacionalista, no es ajeno a las provocaciones. En marzo, descorchó una botella de champán y brindó con miembros de su partido que llevaban insignias con la horca, después de que el Parlamento israelí aprobara una ley que establece la pena de muerte para los palestinos. Como abogado, ha defendido a colonos israelíes y a activistas de extrema derecha, y él mismo también ha sido acusado y condenado en varias ocasiones por incitar al racismo y apoyar a una organización terrorista. En América Latina, aviones militares de Estados Unidos se vieron en los cielos de la capital de Venezuela por primera vez desde la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. De acuerdo con Washington, la maniobra hace parte de un simulacro de evacuación de la embajada estadounidense en Caracas y a bordo se encontraba el jefe del Comando Sur. El hecho generó indignación entre seguidores del chavismo que se manifestaron contra lo que llamaron una injerencia. La policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia intentaron abrir a través de la fuerza corredores humanitarios este sábado en el departamento de La Paz para que los suministros puedan sortear los bloqueos. Pero las manifestaciones contra las medidas de austeridad del presidente Rodrigo Paz y el alto coste de vida continúan. Muchos manifestantes ya exigen la renuncia del primer presidente no izquierdista en casi 20 años, quien advirtió que el expresidente Evo Morales quiere volver al poder. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Apenas amanecía en Bolivia cuando vehículos militares y policiales trataron de abrir un corredor humanitario en la carretera entre la ciudad de Oruro y la ciudad de El Alto, en los alrededores de La Paz. Tras semanas de protestas en contra de las medidas de austeridad del presidente Rodrigo Paz, las autoridades optaron por despejar los bloqueos de carreteras por la fuerza. La población esté tranquila y tener fe de que a partir de este corredor humanitario ya levantan las medidas. Lo que vamos a hacer, como ustedes ven, es acercarnos a cada punto, dialogar con los vecinos y la gente que está bloqueando y de esa manera que por medio del diálogo poder solucionar. En las primeras horas de la mañana de este sábado se reportaron avances iniciales con cuadrillas retirando piedras, montículos de tierra, zanjas y barreras improvisadas. Sin embargo, los bloqueos persistieron, dificultando el tránsito de alimentos, medicinas, oxígeno y otros bienes hacia la capital administrativa del país. Y es que en La Paz los residentes tienen que hacer largas filas durante horas para comprar gasolina, mientras que los alimentos se venden en cantidades limitadas a precios que, según se informa, son más altos de lo habitual. Estamos sufriendo todos, más que todo en La Paz, porque es terrible, estamos haciendo colas sin dormir, hay mucha gente que está sufriendo incluso en bidones. Entonces yo creo que las autoridades de una vez tienen que ponerse pilas porque la gente, la población sufre. Pero para muchos la responsabilidad de la crisis va más allá de los bloqueos de los manifestantes. Este señor presidente no ha sabido pensar en la gente, solo piensa en sus políticos, en sus allegados a él. Las protestas de las últimas semanas se han intensificado a medida que sindicatos, mineros, trabajadores del transporte y grupos rurales e indígenas se han unido en un movimiento nacional en el que coge cada vez más fuerza la idea de que Rodrigo Paz debe abandonar la presidencia. Las manifestaciones surgieron ante el amplio rechazo popular que generaron las primeras medidas que este tomó luego de asumir el poder. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.